Muy buenos días, bienvenidos un domingo más, gracias por conectarte. Espera, para. ¿Qué pasa? ¿Otra vez vamos a usar este fondo? Sí, ¿no? La gente se va a cansar. Pues, ¿y qué hacemos? No sé. Ay, espérate, que yo he visto en algunos vídeos la gente que salta y luego aparece en otro sitio de repente. ¿Lo probamos? ¿Probamos? Venga, a ver, échate para atrás. Tú me avisas. Vale, a ver, prueba. Pero cuenta. 1, 2, 3. Ahora sí. Pero estoy un poco solo, ¿no? La gente en los vídeos chasca los dedos y aparece más gente o cosas. No sé, prueba. ¿Empezamos o qué? Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra reunión de domingo. Estamos aquí hoy nosotros solos, pero seguramente que pronto nos volveremos a reunir. Pero allí donde estás, en tu casa, te invito a que te unas a nosotros. Vamos a expresar nuestro amor, nuestra gratitud a Dios, con instrumentos, con voces, con las manos, con los pies, con lo que tengas. Exprésate allí donde estás y vamos a hacerlo con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, ¿sí o no? Vamos allá. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste
estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló. Y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Jesús venció la muerte y nos rescató del pecado y estamos contentos por ello vamos a seguir adorando al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Jesús, por lo que haces en nuestra vida. Queremos declarar que solo tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la
venció la muerte. Digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Jesús, y queremos declarar en esta mañana que tú nos amas, tú te entregaste y gracias a tu amor somos libres. Y solo tú dices quién somos, Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Nos escogiste, Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. vas con nosotros. Estás conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Una vez más, escogido, Escogido, somos perdonados. perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios,
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Decláralo fuerte. Yo soy quien dices que soy. No hay más. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Que soy libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios, si te hay para mí, soy hijo de Dios, si lo Y bueno, recordaros unos anuncios antes de pasar al mensaje. Estamos haciendo oración y ayuno los miércoles, así que a las 7:30 nos estamos conectando en Facebook Live para poder hacer la oración juntos. No os olvidéis, es muy importante orar y mucho más en estos tiempos. Así que os esperamos el miércoles a las 7:30. Igual que los domingos, estamos retransmitiendo la reunión a las 11:30. Así que os esperamos, conectaros. También estamos colaborando con los gastos del local. Podemos hacerlo por 3 vías: vía transferencia, por PayPal y por el ingreso en cajero. Tenemos la dirección de PayPal y el número de cuenta en la descripción del vídeo, así que sabéis que podemos seguir colaborando. Y bueno, Ruth creo que nos tiene algo que contar. Sí, cómo no, queremos saludar también a nuestros niños y niñas de Salem Kids y recordarles que les echamos un montón de menos, pero saben que cada semana seguirán recibiendo la clase para estar al tanto y cada miércoles también nos estaremos viendo vía Zoom por grupo. Pero es que además tenemos nuevas noticias porque hemos añadido a nuestro canal nuevo contenido para disfrutar y celebrar que Jesús está vivo, así que después corriendo a buscarlo, ¿vale? Y también, por último, informaros, no sé si os acordáis que anunciamos que los viernes a las 8:30 íbamos a estar reuniéndonos los jóvenes, pero solo pudimos hacerlo una vez porque luego sucedió todo esto, pero no hemos querido que esto nos impida poder reunirnos, así que nos estamos conectando vía Zoom todos los viernes. Estamos haciendo un montón de juegos, haciendo retos, competiciones, nos estamos disfrazando, bueno, lo estamos pasando súper bien. Así que nada, os lo queríamos contar y nada, vamos a seguir disfrutando con el mensaje.
Como hemos visto, vamos a continuar avanzando con nuestra lista de valores fundamentales. Acabamos de ver nuestro vídeo y con detalle cuáles son todos esos valores que hemos estado tratando estos domingos y hoy queremos continuar, pero antes de seguir quisiera hacer una breve oración y poner este tiempo en las manos de Dios sabiendo que Él está aquí con nosotros. Señor, te damos las gracias por este día, gracias porque este es el día que tú has hecho y nos alegramos y nos gozamos en ti, Señor. Gracias por este nuevo domingo que nos permites apartar, Señor, nuestra mirada y nuestro enfoque de otras cosas y poder ponerlo en ti, el autor y consumador de la vida y de la fe, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos tener una comprensión clara de lo que tu palabra nos quiere decir hoy en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Muy bien, pues habiendo visto varios de estos valores que comentaba antes, hoy vamos a ver el estudio y la lectura de la Biblia. Creemos que es, pues como dice, uno de los valores fundamentales para nuestra iglesia. Queremos que lo siga siendo y en esta mañana lo que quiero daros es 5 razones por qué es importante para nosotros que tomemos el hábito de leer la palabra de Dios y de leerla con intensidad, leerla con intencionalidad y ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a través de ella. Así que estos 5 razones o 5 motivos por qué es importante que leamos y estudiemos la palabra de Dios. La primera razón que te voy a dar es porque para Jesús lo fue, para Jesús fue importante. Sabéis que Jesús es el modelo de todo, Jesús es nuestro modelo, Jesús es a lo que aspiramos todos. Queremos ser como Él, queremos pensar como Él, queremos imitarle, para eso estamos aquí. Y en Jesús vemos este valor, así como hemos visto otros valores en Él, vamos a ver cómo para Él fue algo importante, algo fundamental en su vida y en su ministerio, el hecho de leer la palabra de Dios, de escudriñar, de leerla a fondo, no una leída rápida, sino leerla a fondo. En la Biblia, los evangelios nos hablan mucho del nacimiento de Jesús. Nos cuentan mucho y cuando llegan las Navidades, todos, pues es una historia ya archiconocida para todos y cada uno de nosotros. Sabemos de su nacimiento y los detalles que acontecieron ahí. Y bueno, poco más, ¿verdad? Porque la Biblia guarda silencio al poquito de nacer y cuando se van a Egipto, marchan hasta Egipto con su familia. De alguna manera la Biblia guarda silencio en cuanto a lo que Jesús hace en su infancia como niño. El siguiente relato de Jesús ya es cuando él tiene 12 años. Sus padres, como de costumbre, le llevan a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, como cada año. Y lo que encontramos es ahí a un Jesús de 12 años, pero si tú recuerdas bien esta historia, quizá la has leído también como yo, se nos dice que tienen un incidente. Después de acabar la fiesta, después de acabar esos días ahí en Jerusalén, todo el grupo de la familia vuelven de nuevo a su tierra para emprendiendo el viaje de vuelta y cuando llevaban 3 días de camino se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. Unos por otros, ¿verdad? Uno pensaba que lo tenía uno, el otro pensaba que lo tenía el otro y al final es que nadie se había ocupado de Jesús, de llevársele, de asegurarse que Jesús fuera con ellos. Así que José y María se dan cuenta que no está con ellos y lo que hacen es, bueno, pues tenemos que regresar lo que hemos andado. Tenemos que volver a caminar hasta Jerusalén y ver dónde está, ver qué le ha pasado. Yo imagino que tendrían cierta preocupación en sus rostros, pensando, yo no sé qué pasaría por sus mentes en ese momento. Pero ¿te imaginas haber perdido al Hijo de Dios? ¿Qué responsabilidad tan grande? Ya como padres a veces, yo no sé si te ha pasado a ti, el hecho de haber perdido a uno de tus hijos cuando son pequeños. A veces es fácil que por un momento, por un instante, les pierdes de vista y de repente la angustia surge dentro de nuestro corazón. Imagínate la angustia añadida de que este niño no es cualquier niño, es el Hijo de Dios. Bueno, al margen de ello, el caso es que regresan y vuelven estos 3 días de camino y cuando entran en Jerusalén comienzan la búsqueda. Van a ver dónde le pueden hallar y como bien sabes, le encuentran y le encuentran bien, le encuentran sano, salvo y le encuentran en un lugar concreto. ¿Te acuerdas dónde es? Sí, has acertado, le encuentran en el templo.
Ahí estaba Jesús con 12 años en el templo, debatiendo y hablando con todos los maestros y estudiosos de la Biblia, haciéndoles preguntas que muchos de estos estudiosos y maestros de la Biblia les costaba responder, y todos se asombraban y se maravillaban del conocimiento que Jesús tenía de la Biblia. Esto no era algo muy atípico. Normalmente los niños hebreos, los niños judíos, ellos tienen este hábito de leer la Biblia desde muy pequeñitos, incluso de memorizarla. Y ellos a los 12 años se dice que pueden conocerse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Te imaginas? Nosotros a veces presumimos de conocer de memoria unos cuantos versículos, y estos niños con 12 años se saben una porción que a veces se nos haría imposible para muchos de nosotros adultos. Así que ellos son instruidos, son enseñados en la Biblia, en la palabra de Dios, y Jesús fue así. Jesús pasó su infancia, aunque la Biblia guarda silencio, entendemos que para tener ese conocimiento a los 12 años, él pasó esos primeros años de su vida ocupado en leer, en conocer la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia que tenían en ese momento. Claro está, no tenían la Biblia que tú y yo tenemos hoy, pero la Biblia de ellos, Jesús la leía, Jesús la estudiaba, Jesús la conocía. Y realmente creo que eso es lo que, si recuerdas, avanzando un poco más adelante, ya Jesús en su vida de adulto, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, la voz del Padre resuena desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien estoy, el que me da alegría, me da gozo. El Padre expresa su alegría, vamos a decir, su contentamiento con lo que Jesús ha hecho hasta ahora. Y si te das cuenta, Jesús no ha hecho gran cosa, no ha empezado a hacer milagros todavía, no ha hecho ningún tipo de ministerio público, pero yo creo que ese contentamiento que hay en el corazón de Dios viene dado porque Jesús ha dedicado su infancia y toda su vida hasta este momento a escudriñar, a leer su Biblia, la palabra que ellos tenían en ese entonces. Así que lo mismo es para ti y para mí. Yo creo que tú y yo podemos traer contentamiento al corazón de Dios cuando realmente nos ocupamos de conocer, de leer bien nuestra palabra, la que tenemos hoy, la Biblia. Así que por eso quiero animarte a que puedas hacer de esto también, como para nuestra iglesia, un valor fundamental, que realmente para ti sea algo no negociable el hecho de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo y Él es nuestro modelo. La segunda razón que te quiero dar es porque la Biblia es nuestra arma defensiva. Sí, arma defensiva. Se dice que los cristianos somos soldados. Estamos en un ejército, no es un ejército con tanques y cañones como quizá puede venir a nuestra mente. Es otro ejército diferente. No somos agresivos, somos personas pacíficas. Así Jesús nos dijo que fuéramos mansos, humildes, pacíficos. Pero nuestro ejército y nuestra lucha es de otra categoría. Quiero leerte este versículo en el libro de Efesios. Voy a estar usando la Nueva Traducción Internacional en todas las citas y versículos que lea. Así que si quieres acompañar en el libro de los Efesios y el capítulo 6, el versículo 12, Pablo le dice esto a los Efesios: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que este es nuestro ejército, esta es nuestra lucha. No estamos peleando entre nosotros ni con las personas que caminan a nuestro alrededor, pero tenemos una lucha que es espiritual y somos soldados que estamos batallando a favor de un reino contra otro reino. Y aunque no se vean, estos reinos son igual de reales que el mundo físico y visible que tenemos a nuestro alrededor. El enemigo, el archienemigo de este ejército es el diablo o Satanás, y él no va a parar de ir en pos de todos aquellos que se consideran seguidores de Jesús, así como no paró e intentó ir detrás de Jesús y hacerle la guerra. ¿Recuerdas cuál fue el arma que Jesús utilizó cuando el enemigo le salió a su encuentro en una de las ocasiones? He hablado antes del bautismo de Jesús, y terminando el bautismo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le llevó a un lugar concreto, le llevó al desierto.
Y en ese lugar él estuvo 40 días, él estuvo sin comer, ¿verdad? Sin beber, 40 días, imagínate, tremendo ahí. Pero no solamente eso, sino que dice que el enemigo se acercó a él, el diablo se acercó a él a tentarle. ¿De acuerdo? Y cuando se acercó a él y la primera tentación, ¿verdad? Que todos la conocemos, le dijo, bueno, pues si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan, ya que tienes hambre? Y de diferentes maneras, por 3 veces, el enemigo le tienta a Jesús. ¿Recuerdas cuál fue el arma que Jesús utilizó en ese momento como defensa para esta lucha que él tuvo contra el enemigo? Sí, fue la palabra de Dios. Él dijo en las 3 ocasiones en las que el enemigo le tentó, Jesús dijo, escrito está. No se apoyó en ninguna otra cosa, solamente usó la palabra de Dios, lo que hoy sería tu Biblia y mi Biblia, para defenderse de estos ataques. Concretamente él estaba citando las 3 veces que dijo escrito está, citó algunos versículos del libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, él conocía de pequeño las Escrituras, las tenía interiorizadas en el corazón y en su mente. Por eso en medio del desierto no fue necesario para él ir a la sinagoga y buscar el rollo y abrir a ver dónde había alguna especie de versículo que le ayudara a poder contestar a las tentaciones del enemigo. Él lo tenía interiorizado, él conocía la Biblia, la palabra de Dios, la tenía en su corazón, la tenía en su mente y en ese momento pudo usarla y quiso usarla para poder defenderse de estos ataques. Un poquito más adelante en el libro de los Efesios también, en este mismo capítulo, y el versículo 17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo, así como estuvo con Jesús, está contigo y conmigo si tú has nacido de nuevo. Y Él quiere acompañarte y Él quiere enseñarte y quiere guiarte y quiere ayudarte en esta lucha que tú y yo tenemos contra este mismo ser. Pero ¿te has dado cuenta de lo que hemos leído? La Biblia es la espada del Espíritu. Si tú y yo no tenemos un hábito de leer la Biblia, de tener la Biblia de algún modo interiorizada en nuestro ser, estamos dejando al Espíritu sin espada. El Espíritu está en nosotros, nos quiere recordar versículos, pero no hay de dónde recordar, porque no tenemos un hábito de leerla, porque no la tenemos asimilada, interiorizada, no hay material en nuestra mente y en nuestro corazón que el Espíritu Santo pueda usar para traer a nuestra mente y que podamos con efectividad y con eficacia rechazar todos los ataques y las tentaciones del enemigo. Así que es muy importante, por eso es para nosotros un valor fundamental de nuestra iglesia el conocer la Biblia. Es nuestra arma defensiva en esta guerra que tú y yo estamos lidiando. La razón tercera que te quiero dar por qué para nosotros es un valor fundamental es porque nos va a ayudar a ser nuestra mejor versión. La Biblia te va a ayudar a que seas la mejor versión que puedas ser. La Biblia me va a ayudar a que pueda ser la mejor versión que pueda ser. ¿A qué me refiero con esto? Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Verás que dice así. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Fíjate lo que dice ahora, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. La Biblia de alguna manera nos desnuda, nos ayuda realmente a conocer esos pensamientos y esos deseos que a veces están tan interiorizados en nuestro ser que ni siquiera nos damos cuenta. A veces no terminamos de conocernos a nosotros mismos. ¿Te ha pasado que alguna vez has dicho, pero ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió este deseo? ¿De dónde salió este pensamiento? ¿De dónde vino esta motivación interna que yo tenía? A veces nos juegan malas pasadas. Y la Biblia es como una espada que cuando la leemos con fe entra en nuestro corazón y trae discernimiento a nuestra vida. Nos hace ver realmente si los pensamientos que tenemos están alineados con lo que Dios quiere que pensemos o no.
o si los deseos que tenemos se alinean con lo que Dios desea para nuestra vida. La Biblia nos ayuda a conocerlo. A veces deseamos cosas que no nos vienen bien, no nos convienen. A veces tenemos pensamientos que tampoco nos viene bien tener, que no nos ayudan en nada. Y es por eso que la Biblia nos hace sacar a la luz, trae a la luz todos estos pensamientos y deseos y realmente nos ayuda a hacer estos ajustes si es que en algún momento tenemos que hacerlos. Porque recuerda, como dice aquí, un día tendremos que dar cuentas a Dios de toda nuestra vida. Como dice aquí, es a Él a quien rendimos cuentas. Y una manera buena de poder hacer un inventario de nuestra vida y poder examinar lo que anda bien, lo que no anda bien y lo que anda regular es dejando que la Biblia nos lea. A veces hablamos de leer la Biblia, pero a veces al leer la Biblia nos lee a nosotros y podemos entender cosas de nuestro ser, cosas de nuestra vida que quizá nadie más nos podría decir. Solamente el Dios que conoce nuestros corazones. Así que esta es la tercera razón que quiero dejarte, por la que la Biblia para nosotros como iglesia es un valor fundamental. Nos va a ayudar a ser la mejor versión que podamos de nosotros mismos. La cuarta razón que te quiero dar es la siguiente. Leer la Biblia es una necesidad de todo creyente. Es una necesidad de todo creyente. No es algo que, bueno, está bien hacerlo. No es algo que en cierta medida nos va a ayudar. Tienes que verlo como una necesidad. ¿Podrías vivir sin aire? No, ¿verdad? No podíamos vivir sin aire. No podíamos vivir sin comer demasiado tiempo ni sin beber. Hay un límite de tiempo en el que se puede hacer eso. Pero llegado el momento, si ese tiempo se alarga y se alarga, se convierte en algo que termina potencialmente letal y termina con nuestra vida. Es una necesidad, son cosas básicas y esenciales para sostener la vida física. La lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, con eso sucede lo mismo. Es una necesidad para todos los creyentes y es imprescindible si queremos tener una buena salud espiritual. Decíamos antes, hablaba antes del desierto, cuando él es tentado, Jesús es tentado por el enemigo. ¿Recordáis la primera tentación? Ya la he comentado antes. El enemigo le dice, bueno, si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan y se acabó tu problema, lo tienes bien fácil. ¿Y te acuerdas la respuesta de Jesús? Escrito está, primero le cita que es una escritura que no es una idea que le surgió en ese momento. Jesús fue a por su arma en las escrituras, él fue a Deuteronomio y encontró la respuesta ahí para esto. Y su respuesta fue, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Está en Mateo 4:4, pero es una referencia al libro de Deuteronomio, como te decía antes. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Jesús compara el leer la Biblia con una necesidad como para el cuerpo es el comer. Por lo tanto, no es algo opcional, no es algo que, bueno, puedo ir a la iglesia y hacer otras muchas cosas, pero la Biblia la puedo dejar a un lado. Mira, mientras ore y mientras adore y alabe y mientras me congregue y mientras vaya a la iglesia. No, Jesús no dijo eso. Necesitamos leer la Biblia si queremos tener una buena salud espiritual. ¿Te imaginas lo que sería un bebé recién nacido? Traer al mundo a un bebé recién nacido y no darle de comer. A nadie se nos ocurriría, ¿verdad? Es más, cuando vemos imágenes de países pobres donde vemos a bebés o niños muy pequeños malnutridos, con esas caritas, ¿verdad? Y esos cuerpos famélicos, realmente es algo que produce dolor en nuestro corazón y quisieras hacer cualquier cosa por ayudar a esa criatura, a ese bebé. Son cuadros que nos conmueven, son imágenes que nos conmueven. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no sucede eso con nuestra vida espiritual? ¿Es quizá porque no lo vemos? ¿La única diferencia? La Biblia nos dice que cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Así le decía Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El creyente, por así decirlo, tiene dos vidas, una física y una espiritual.
Y esta espiritual comienza el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, cuando le reconocemos como el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos, que dio su vida, que entregó su vida en una cruz y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Cuando creemos eso y lo aceptamos en nuestro corazón y le hacemos el dueño y Señor de nuestra vida y nos sometemos a su guía, a su dirección, lo que se llama el señorío de Jesús, cuando le hacemos el Señor de nuestra vida, realmente ha nacido dentro de nosotros un nuevo ser. Tú tienes que ver que desde ese día que tú hiciste esa oración, que no sé cuándo fue, pero en ese día dentro de ti hubo un bebecito, un bebito pequeño, espiritual, que nació. Ahora, si tú no lees la Biblia, lo que estás haciendo es privar a ese bebé espiritual de su alimento, ¿verdad? Y quizá como esto no lo vemos, no tiene tanta repercusión sobre nuestra vida, pero yo quiero que tú hagas una imagen mental, que incluso cierres ahora mismo los ojos, tus ojos, y puedas imaginarte cómo es esa vida espiritual, cómo está ese ser espiritual en el que tú te convertiste en un día. Quizá haya crecido, quizá ya no es un bebé, quizá ya tiene 14 años o 12 años o 20 años, no lo sé, pero ¿está alimentado? ¿Está nutrido? ¿Está fuerte? ¿Robusto? ¿O está delgadito y se le notan cada uno de sus huesos, de su ser? Plantéate esto porque es igual, el cuadro es el mismo. Fíjate en 1 de Pedro lo que dice aquí el apóstol en este versículo, capítulo 2 y versículo 2. Pedro dice esto: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, fíjate lo que dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y termina diciendo, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pidan a gritos. Qué enfático lo dice aquí el apóstol Pedro. Él está hablando de esto que yo te hablaba antes, de este ser espiritual, como lo dice aquí, con las mismas palabras. Como bebés recién nacidos, no está hablando a bebés físicos, no está hablando a bebés naturales, está hablando a personas que han nacido de nuevo y les dice como bebés recién nacidos, lo que ahora les toca hacer es desear, tener ganas de ansiar la leche espiritual. ¿De qué está hablando? Que la leche espiritual pura, está hablando de la palabra de Dios. Es alimento, así como para un bebé le alimenta la leche materna, a los bebés espirituales les alimenta la Biblia, la palabra de Dios. Y dice que de esta manera, cuando nos alimentamos con la palabra de Dios, entonces podemos crecer, para que crezcan, dice ahí, a una experiencia plena de la salvación. Si tú te has convertido X día, cuando fuera, si tú has recibido a Jesús en tu corazón hace 1 año, 2 años, 2 meses, 2 días, no lo sé, cuando fuera, en ese momento naciste de nuevo. Pero la experiencia plena de la salvación es algo que no se consigue en un día. Hay personas que creen que solamente por haber recibido salvación y vida eterna, pues ya no hay que hacer nada más, ya no tienen que ocuparse de nada más. Pues si hemos hecho eso, si tú desde que te convertiste no has leído la palabra de Dios, no te has alimentado de esta leche espiritual, lo que tengo que decirte es lo que la Biblia dice. Seguramente no has experimentado aún la plena salvación, o sea, la salvación en su sentido más amplio. Sí, vas a ir al cielo cuando Jesús venga a buscarte, si eres salvo por la sangre de Jesús, pero qué lástima que no podamos experimentar aquí en la tierra esta salvación plena que Dios quiere darnos, que Dios quiere darte y que Dios quiere darme. La salvación es mucho más que saber que cuando dejes esta vida vas a ir al cielo. Salvación es realmente poder experimentar ese crecimiento espiritual en nuestra vida por el cual podemos desarrollarnos y podemos cumplir los propósitos que Dios tiene para ti y para mí en esta tierra. Es un concepto mucho más amplio que el hecho de solamente ir un día al cielo. ¿Qué necesitamos para eso? Nutrirnos, leer la palabra de Dios, estudiarla, memorizarla, leerla con intensidad, así como hacía Jesús. Muy bien, y por último, la quinta razón por la que necesitamos leer y estudiar la palabra de Dios es esta. La Biblia es la única verdad y vida.
¿Sí? La Biblia es estas dos cosas, verdad y vida, necesarias para ti y para mí. Jesús dijo en Juan 14 y el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No habló de un camino, una verdad o una vida. Dijo que soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? No hay otra verdad, no hay otra vida más plena que la que Jesús puede darnos. No hay otra verdad que su verdad. Y Él, que era la verdad, Él que fue la verdad absoluta, fíjate lo que dijo de la palabra de Dios, de la Biblia. Dijo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 17, ese capítulo tan bonito donde Él ora por sus discípulos y por todos los que vinieran después y creyeran después en Jesús. Pero bueno, el versículo 17 dice esto. Él está orando al Padre, Jesús está orando al Padre y pide esto por los suyos. Dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. O sea, la verdad absoluta que es Jesús dijo que la palabra de Dios, la Biblia, era la verdad. No vamos a encontrar una verdad más verdadera que la que encontramos en la Biblia. La Biblia es la verdad absoluta, suprema, por encima de cualquier otras verdades que la gente pueda tener o pueda proclamar. Él es la verdad. Así que se convierte la Biblia, cuando la leemos, en esa brújula que nos marca el norte y que nos hace andar con seguridad, sabiendo que no vamos a caer en los errores si nos aferramos a ella. La Biblia es la verdad y tú la puedes conocer y yo la puedo conocer. El Evangelio de Juan, le comentaba ahora el capítulo 17, pero en su inicio, en el primer capítulo y en el primer versículo, el apóstol, el evangelista Juan empieza diciendo esto. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y mira lo que dice ahora. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Jesús fue esa palabra que dio vida a todo. Jesús se encarnó y trajo vida y vida en abundancia. Él lo dijo en otra ocasión. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y si bien es cierto que Jesús, hombre, murió y ascendió al Padre, con lo cual nos dejó aquí, nos abandonó, entre comillas, físicamente, lo que sí nos dejó fue su palabra. Y esa palabra hemos dicho que es la verdad y es la vida. Así que la palabra de Dios, la Biblia, es esa verdad que sigue dando vida a todo. No importa que Jesús, como la palabra viva, ya no esté en medio nuestro, porque Él nos dejó su palabra que es viva también. Y por lo tanto, en ella podemos encontrar no solamente la verdad, no solamente esa brújula que nos marca el norte para que no nos desviemos, sino que también nos da vida, una vida diferente. No está hablando de la vida física la recibimos el día que nacimos, tú y yo, del vientre de nuestra madre, pero ahora que estamos viviendo, que estamos respirando y tenemos vida, Jesús nos ofrece otra clase de vida. Una vida espiritual, una vida diferente. Y esa vida la podemos hacer nuestra por medio de su palabra. Porque como he dicho antes, la palabra es viva. Algunos dicen, sí, yo entiendo lo que dices, pero yo he intentado leer la Biblia y la verdad que me aburre y que no le encuentro el sentido. Y la he intentado estudiar, pero a mí no me aporta nada, a mí no me dice nada este libro. Yo quiero leerte un versículo que te pueda ayudar en este sentido. El capítulo 5 del libro del Evangelio de Juan, el versículo 39 y 40, dice esto. Le está hablando Jesús a los líderes religiosos y les dice esas palabras. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras, dice Jesús, me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. ¿Sí? La Biblia tiene la capacidad de darte y de darme vida, pero es imprescindible que antes vayamos a Jesús. Cuando tú abras la Biblia, verás que la Biblia te va a hablar, te va a apuntar continuamente a Jesús. A que es necesario, como he dicho antes, que tú reconozcas, que tú
digamos, estés a cuentas con Jesús, con lo que Él vino a hacer, con lo que Él dijo, y que tú en algún momento recibas a Jesús en tu corazón como ese sacrificio de Dios entregado para pagar tus pecados, para pagar mis pecados, y que al hacer esto Él se convierta en nuestro Señor y en nuestro Salvador. En ese momento recibimos la vida, y es entonces cuando vamos a la Biblia y las leemos, ya deja de ser un libro cualquiera, ya no es un libro aburrido. Ya no es un libro pesado que no entiendo, ya es un libro que me aporta vida, me aporta todo lo que mi ser espiritual ahora necesita. Es esa vida y ese crecimiento que necesitamos en nuestro ser. Si no acudimos primero a Jesús, la Biblia va a ser un libro árido, la Biblia va a ser un libro complicado, la Biblia va a ser un libro que no entiendo, que me desanima y que lo vuelvo a dejar en la estantería. Pero si tú vas a Jesús y si tú haces a Jesús el centro de tu vida, si le pones como el dueño y señor de tu corazón, cuando tú vayas después a leer la Biblia vas a encontrar que es un libro fascinante, que es un libro que te apasiona, que es un libro que no puedes dejar de leer, que es un libro que te engancha, que es un libro que te nutre y que te da vida. Con esto quiero terminar. El Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La Biblia es una lámpara, pero ninguna lámpara que no esté conectada a la corriente eléctrica va a funcionar. Con la Biblia es lo mismo. La Biblia es una lámpara, ella nos va a iluminar, como dice aquí, va a guiar nuestros pies, va a ser una luz para nuestro camino, pero es imprescindible enchufarla a la corriente. Jesús es esa corriente eléctrica que va a hacer que la Biblia para ti cobre un nuevo significado. Así que yo quiero animarte en esta mañana a ello. Te voy a pedir, si quieres hacer una oración conmigo, que tú cierres tus ojos para que puedas concentrarte un poco más en mis palabras, y quiero darte la oportunidad de que puedas hacer a Jesús el Señor de tu vida y de tu corazón, para que cuando vayas a la Biblia realmente encuentres en ella la verdad, encuentres la vida, encuentres que es una espada que te ayuda a defenderte de las tentaciones, que te ayuda a ser tu mejor versión, que te ayuda en todos los aspectos de tu vida. ¿Querrás acompañarme en esta oración? Cierra tus ojos y puedes repetir en tu mente o a viva voz estas palabras conmigo. Jesús, en esta mañana te doy gracias porque he entendido que tú viniste con un propósito a este mundo. Tú fuiste el sacrificio que Dios entregó para pagar por mis pecados y los pecados de todo el mundo realmente, de todo aquel que decida aceptarte y creer en tu obra. Señor, en esta mañana te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mi vida, la vida que he llevado hasta ahora. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido por mí mismo, con mi propia verdad, dándote la espalda. En esta mañana, Jesús, te quiero hacer el dueño y Señor, el centro de mi corazón. Ayúdame a vivir esta vida de una manera diferente y dame tu verdad y tu vida por medio de tu palabra. Y haz que cuando yo abra este libro a partir de ahora y lo lea, cobre para mí un nuevo significado y la vida en general tenga un nuevo significado. Te doy gracias porque tú lo haces. Te doy gracias porque tú lo has hecho así de sencillo, no lo has complicado más. Y muchísimas gracias porque tu palabra es verdad y yo la creo. Ayúdame, Jesús, a caminar contigo a partir de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, la Biblia dice que tienes salvación, que tienes vida eterna. Ahora solo te queda crecer en esa experiencia plena de la salvación. Comienza a leer tu Biblia. Comienza a leer, vete al Nuevo Testamento si lo vas a hacer por primera vez, te va a ser más fácil para empezar. Y si tú ya eres creyente, ya lo estabas haciendo y quizá habías dejado ese hábito, te animo con todo mi ser y con todo mi corazón a que retomes el hábito de leer con intención la palabra de Dios, de hacer un hábito diario de tu vida, de hacerlo tan imprescindible, así como desayunas y comes y cenas, que de la misma manera no pase ni un solo día sin que te alimentes un poquito de la Biblia. Te deseo lo mejor para este día y nos vemos el miércoles si te conectas en Facebook para tener un tiempo de oración.